¿Qué tal amigos? Hoy Listo. tenemos un nuevo invitado en nuestro canal, Perspectivas de la Salud Mental. Él se llama Ricardo Mantayana Gaviria. Es de Colombia. Y para esto, para Ujú. enseñar sus credenciales, qué mejor que él se presente. Adelante. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde nos están escuchando. Y pues, como decían, yo soy Ricardo Matallana Gaviria, soy psicólogo, terapeuta, eh, y pues básicamente una terapia, un acompañamiento terapéutico que utiliza la psicogenealogía como herramienta terapéutica, más no como terapia, porque no es una terapia. Y la terapia es más de orientación profunda, desde el psicoanálisis, pero toma elementos también de la psicología de la liberación, sobre todo elementos teóricos que le dan norte al acompañamiento terapéutico. Ok, entonces nos puede hablar un poquito más de su quehacer, sobre todo en esos temas donde usted abarca, como es psicoanálisis, o las herramientas que ocupa o las técnicas que ocupa. Sí, a ver, yo como psicólogo a través de la vida ya llevo unos 30 años en esto, pues evidentemente uno en el proceso de formación y en el proceso de formación no acaba cuando uno termina la universidad. Creo que ahí empieza la cosa, porque al menos ya uno tiene medio conocimiento de qué es, en qué se metió y empieza a buscar para dónde coger. Entonces, en esa búsqueda para dónde coger, pues he ido atravesando y he ido recogiendo a algunos autores, algunos he seguido con ellos, otros los he desechado, unas perspectivas me han parecido muy interesantes, otras no. Y en este momento de la vida, pues básicamente mi acompañamiento terapéutico como tal, pues como decía, utiliza como herramienta, más no como terapia de iniciación en la terapia, la psicogenealogía. ¿Y qué es la psicogenealogía? Pues para definir la de manera muy rápida, la psicogenealogía es el estudio del árbol genealógico con fines sanadores. Porque se parte de una premisa. No podemos conocernos a nosotros mismos ni conocer a los otros sin su contexto familiar y genealógico. Y cuando hablo de contexto genealógico, me estoy refiriendo cuatro, cinco, seis, las que sean, generaciones atrás del sujeto en cuestión o de las personas en cuestión, porque la psicogenealogía no solo se trabaja con individuos, sino también con parejas, con familias, con grupos, comunidades. Entonces ahí de lo que se trata es de ver todos esos lazos que a través de la genealogía se han ido estableciendo entre diferentes miembros del árbol genealógico, como las diferentes, por decirlo de alguna forma, energías, energía masculina, energía femenina, se ha ido desplazando a través del árbol y que ha dejado irresoluto, por decirlo así, que de pronto esté afectando la vida de las personas que consultan. Entonces eso nos permite como saber hacia dónde mirar. Esa sería como la entrada en el proceso terapéutico. Vamos a mirar a usted qué elementos tiene que lo determinan y tal cual, pero que no conoce porque están inscritos en un espacio inconsciente, tanto personal como familiar y grupal, que pues básicamente determinan al sujeto sin que el sujeto lo sepa. Entonces, como que esa es la entrada al proceso terapéutico. Y ya dentro del proceso terapéutico mismo, pues básicamente estamos viendo, pues hacemos una intervención de orientación profunda. ¿Qué quiere decir eso? Partimos del supuesto de que la psique es una unidad que se autorregula y que tiene diferentes capas, por decirlo de alguna forma. Una de esas capas, aunque todas son importantes, tanto la capa consciente como las otras capas, es la capa de la dimensión inconsciente del psiquismo, la psique objetiva que llamaba Jung, a la cual pues el sujeto no tiene acceso sino a través del trabajo con qué, con todo el elemento simbólico de todo el elemento simbólico que supone esa psique que nos determina. Entonces, a través de sueños, trabajamos mitos, trabajamos cuentos infantiles, trabajamos todo ese tipo de cosas, sin perder de vista, y ahí viene la otra perspectiva, que en últimas somos seres sociales e históricos.
porque nacimos en una sociedad concreta, en una cultura concreta, en un momento histórico concreto, el cual y pertenecemos a una clase social o a un estrato socioeconómico que nos determina en todo ese tipo de cosas. Entonces ahí viene la otra dimensión, que es la dimensión de la psicología de la liberación, de donde básicamente tenemos como la perspectiva social, no solo porque hace poco publicaba yo un video sobre psicología de la liberación, o unos videos sobre la psicología de la liberación en nuestro canal, al cual los invito, nos pueden buscar como Mercurio Psicología Profunda, y pues básicamente los psicólogos que algunos contestaban me decían que la psicología se ocupaba solo del sujeto, del individuo. Y yo decía, pues estamos como complicados, porque es que eso no existe. El individuo como tal es una ficción. Somos seres psicosociales, en tal caso. Estamos determinados por la cultura, por la historia, por las estructuras económicas, políticas, culturales, y eso nos determina, entonces no existe la posibilidad, por ejemplo, de universales en la conducta humana, sino que partimos del sujeto como tal o de los sujetos como tal y no partimos de la teoría, ¿no? Es el principio como epistemológico de la cosa. Entonces, más o menos, así a grosso modo, eso es lo que hacemos nosotros. Ok. Bueno, vi un video donde hablaba precisamente la diferencia entre constelaciones y la psicogenealogía, ¿verdad? Así Sí, es. sí, con genealogía, sí. Exactamente. Sí, Vi una serie, bueno, ya viéndolo así, viendo su video cuando explicó las diferencias, estaba viendo en Netflix, no sé sí. si la ha visto, una serie, creo que es griega o algo así, que Mi precisamente, otra yo. ándele, de esa. Sí, Entonces estaba viendo sí, y entonces sí. a lo que lo explicó, esas son las constelaciones y aparte es Claro. el árbol. Sí, ¿verdad? Sí, La, estoy. sí, claro. La película esta de Netflix, la serie esta de Netflix, porque no es una película, sino una serie que tiene dos partes ya, pues básicamente ahí se expone lo que sería, claro, escenificada en una película y tal, y tiene sus problemas eso, ¿no? Porque hay gente que, por ejemplo, después de ver la serie, llegan a mi consulta, con el imaginario de que yo me someto a una sesión de esa cuestión y eso, mejor dicho, en una sesión hago conciencia de todo y te transforma todo y todas esas cosas. Y pues la verdad no es así, los procesos no son así. Ahora, las constelaciones familiares últimamente se han puesto de moda, están muy de moda. Y cuando las cosas se ponen de moda, a veces, pues evidentemente, pierden el rigor en muchas cosas. Y hoy son utilizadas las constelaciones familiares de una forma, a mi modo de ver, inadecuada. ¿Cómo es inadecuada? Pues que básicamente ofrecen constelaciones de fin de semana, donde yo voy, me reúno con un grupo, un constelador, y constela cosas y ahí salen cosas y ya se acabó el asunto. Es más Entonces, pues como un bestseller ya, ¿no? Ya nada más. como una cosa así, que es decir, que de la que se usa y se abusa, pero ni las una, ni la otra, ni la psicogenealogía, que a diferencia de la constelación, que es una puesta en escena, donde estamos reunidos, como en la película esa, que se reúnen y representan cosas y empiezan a moverse energías y toda esa cosa, la psicogenealogía básicamente partimos de trazar, diseñar yo utilizo un programa que se llama el GenoPro, diseñamos el árbol genealógico e iniciamos un análisis de los lazos y las relaciones que se han establecido en ese árbol. Pero eso no se hace ni en un día, ni en un fin de semana, sino eso es un proceso en el cual, a través del cual trabajamos diferentes dimensiones, por ejemplo, dimensiones, ¿cómo se llamaron en la familia? Y entonces empezamos a ver cómo fueran las relaciones amorosas en la familia, cómo fueron las hermandades en la familia, cómo han sido las diferentes hermandades, hacemos un análisis de eso, es decir, y vamos avanzando acompañado de un proceso terapéutico profundo, en el caso de nosotros, desde una perspectiva profunda, como decía hace un momento, pero nunca se va a ocurrir ni nunca se puede llegar a pensar que ese proceso es básicamente un proceso que
me va a decir y me va a arrojar a mí unas verdades que yo no conocía y me va a aclarar la vida en un fin de semana o en una tarde, o porque eso no es así. Y eso es lo que se está vendiendo ahorita. Y eso puede afectar, y de hecho afecta, porque yo tengo pacientes que me han llegado de esos entornos, afecta la salud mental de las personas, porque muchas personas reciben ciertas informaciones y cualquiera que esté formado en psicología sabe que no todo el mundo está preparado para recibir determinadas informaciones y que no siempre es el momento adecuado. Siempre dentro de un proceso, el terapeuta es una función del terapeuta, pues estar pendiente del paciente, de las personas que lo están consultando y saber los momentos adecuados, el tiempo kairos que llamamos nosotros, el momento adecuado para de pronto el paciente pueda incorporar, interpretar y aceptar de pronto algo que está ahí. Si lo hago a destiempo, pues eso puede generar un problema serio. Y eso es lo que pasa muchas veces con estas constelaciones familiares, haciéndolas de esa forma. Cuando se hacen como acompañamiento, perfecto, no hay ningún lío, pero así es complicado. Es lo que se dice en inglés el timing, ¿no? El momento exacto que Ujú. siempre hay en terapia, el momento El momento exacto donde donde esto, sabes cuándo actuar, sí, cuándo estar en silencio, cuándo escuchar. Y eso es una de las exactamente, cosas más difíciles. Este, sí. estaba viendo también que en sus videos, este autor que toma es latinoamericano, ¿verdad? Es de qué países. Ignacio Martín Baró. Ajá. Sí, mire, por ejemplo, ahí, Hay dos latinoamericanos que yo abordo en los videos, ¿no? En los videos. Uno es Ignacio Martín Baró y otro es Jacobo Greenberg, de mexicano. México, mexicano, Sí, mexicano, claro. mire, ¿Sí? hay una de las cuestiones que lo invité, pues rápido me atrapó su forma Sí. de ver la psicología. Yo Uh en estas cuestiones, dos me marcaron más. Las estructuras, como dice, las estructuras sociales, económicas. -huh. A veces Sí. es difícil con los autores que precisamente ahí lo manejan en un video, que los autores de ese tipo de intervenciones psicológicas, pues son occidentales, son rusos, -huh. ¿no? Son europeos. Sí. Entonces, Sí. es difícil que englobe a una parte, pues como es Latinoamérica, que es otra forma de ver la vida, ¿no? O, Sí. y muchas veces, como dice, no, a veces son las mismas personas apoyan esta idea y no desafían lo que se llama el status quo, que es -huh. precisamente separar esa realidad donde está y a veces a lo mejor los más ultranzas en decir o muy fehacientes con la cientificidad quieren englobar Sí. esas cuestiones de experimentos que han sido probados en otras latitudes que se repliquen aquí, más sin embargo, pues hay muchas diferencias pues en el ámbito cultural, ¿no? Es una de ellas. Entonces no sé qué si pueda Total. abordar un poquito más ese tema. Sí, a ver, el asunto ¿cuál es? El asunto es que una de las perspectivas que nosotros abordamos en el canal es la psicología de la liberación. Y la psicología de la liberación, lo primero es como decirle a la gente, bueno, ¿qué es la psicología de la liberación? Pues sencillo, la psicología de la liberación es un marco teórico dentro de la disciplina científica llamada psicología que nace en Latinoamérica. Nace en Latinoamérica y la carta de fundación de la psicología de la liberación incluso la podemos fechar. Eso fue en 1986. No me acuerdo ahorita cuando, si en noviembre creo que fue, y es en un artículo publicado por Ignacio Martín Baró. Martín Baró, Ignacio Martín Baró, es un español de Valladolid, España, que es además de psicólogo, es sacerdote jesuita. Sin embargo, aunque nace en España, todo su apostolado y toda su actividad científica como psicólogo la va a desarrollar en El Salvador, cuando El Salvador estaba atravesando
por la guerra civil que tuvieron en ese país. Una guerra civil complicadísima, muy parecida a la guerra civil que tenemos nosotros los colombianos y que aún estamos viviendo los colombianos. Entonces, Martín Baró desarrolla su apostolado y sobre todo su actividad científica como psicólogo social. Él era psicólogo social, tenía doctorado en psicología social, lo hizo en Norteamérica. Como psicólogo social, desarrolla su actividad investigativa porque hacía muchas investigaciones Martín Baró en El Salvador, en El Salvador de la guerra, y sufrió 5 atentados. A él lo asesinan en 1989, un escuadrón de la muerte del ejército salvadoreño entra a la UCA, que es la Universidad Centroamericana, que es la Universidad Jesuita en El Salvador, y asesina a Martín Baró y a 5 sacerdotes más. Los asesina ahí en la UCA. Por ese crimen fue condenado ya el ejército, el Estado salvadoreño. Entonces Martín Baró, haciendo su actividad investigativa y científica en El Salvador, empieza a darse cuenta que la psicología como disciplina científica, resulta desde el punto de vista social y político tremendamente irrelevante. Es decir, que ante situaciones como las que vive El Salvador, como las que viven muchos países latinoamericanos, pareciera que la psicología no tiene nada que decir. Y entonces Martín Baró se va a preguntar, ¿y por qué no tiene nada que decir? Y entonces Martín Baró, él mismo va a contestar que no tiene nada que decir porque desafortunadamente, y es una situación que sigue ocurriendo, no ha cambiado nada desde Martín Baró, al menos aquí en Colombia, porque desafortunadamente a los psicólogos latinoamericanos los forman a través en las universidades latinoamericanas leyendo textos de psicologías de otras latitudes con unos esquemas que han sido construidos producto de la investigación en esas latitudes. La psicología norteamericana, la psicología europea, todo este tipo de cosas, pero esas corrientes y esos enfoques y esos asuntos, pues nada tienen que ver con la vida y la cultura y la esencia del latinoamericano. Somos otra cosa distinta. Ahora, aclarar algo. Martín Barón no es antipositivista. No es que él esté contra la psicología positivista y que peleemos con eso. La psicología de la liberación no es antipositivista como sí lo es, por ejemplo, el socioconstruccionismo europeo. Ese sí es antipositivista. Martín Baró lo que va a decir es que esos esquemas de la psicología positivista, esquemas de la psicología profunda, de la psicología humanista, de la gestal, no es que estén mal esos esquemas. Posiblemente en sus culturas, en sus países, funcione muy bien esa psicología, pero esos esquemas y esas formas de intervención y esas comprensiones del hombre, al ser la psicología una antropología concreta, pues esas comprensiones del hombre no fueron construidas en América Latina, luego no son adecuadas para América Latina. Entonces él va a decir que, y ahí viene el principio epistemológico fundamental de la psicología de la liberación, dice Martín Baró, en el conocimiento de la realidad social, la verdad es que debemos ir de la realidad al concepto. Es decir, que vamos a la realidad y a partir de la realidad vamos construyendo psicología. No al contrario como hacemos hoy, que salimos de la universidad con una serie de conocimientos que nos han llenado, muy valioso, muy esto, no se reniega de ese conocimiento, pero lo que pasa, salimos con ese conocimiento de la psicología, donde nos hablan, sea la psicología que sea, cognitiva, la conductual, la profunda, el humanismo, el que sea, y salimos con toda esa teoría, esos conceptos, a leer la realidad nuestra. Y lo que resultamos haciendo muchas veces, es deformando esa realidad. Entonces, él lo que propone es, no, espere un momentico, vamos a salir a la realidad y conectando con esa realidad, andando en esa realidad, vamos a ir construyendo la psicología, vamos a ir haciendo ciencia para que sea relevante la psicología nuevamente en Latinoamérica. Y ahí viene el segundo punto. ¿Y por qué eso así? Porque Latinoamérica, El Salvador en ese momento, y ahorita están complicados allá con el señor Bukele, pero El Salvador en ese momento está en un momento de guerra tenaz, una cosa, pues el otro punto controvertido en Martín Baró es básicamente que Martín Baró dice que los psicólogos y las psicólogas latinoamericanas
que se inscriban en la psicología de la liberación, pues básicamente tienen que asumir un compromiso ético-político con las clases populares y los sectores excluidos. Hay un compromiso. No hay posibilidad de la supuesta objetividad y asepsia que pregona la ciencia oficial. No hay posibilidad, porque no es posible mantenerme yo aparte de todas esas situaciones de guerra sin que eso me toque no solo como ser humano, sino como profesional de la psicología. Entonces, la idea y ser coherente en este caso es poner a disposición de esos sectores populares la disciplina, la ciencia en general, con el fin de alentar procesos de liberación y transformación social y política. Porque mientras no haya transformación social y política, mientras no exista eso, la salud mental se verá afectada sí o sí. Y ahí venimos con la concepción de Martín Baró de salud mental. Entonces, Martín Baró va a decir algo con lo que yo he seguido a Martín Baró y de hecho en mi canal tengo esto de Martín Baró, pero algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Martín Baró dice que mientras las estructuras sociales, económicas y políticas de estos países no se transformen radicalmente, la intervención terapéutica va a ser algo así como un paliativo. Y tiene razón, o sea, nosotros somos el producto de un orden social. Una persona en una situación de guerra, que vive una situación de guerra como vivimos los colombianos, pues es muy difícil que no se altere su salud mental. Lo que va a decir Martín Baró es sí, para que no se altere, lo único que tiene que pasar es que se acabe esa situación de conflicto y esas cosas. Mientras tanto, sí, acompañemos a las personas, hagamos terapia, pero sepamos que eso va a ser simplemente un paliativo y que la afectación de la salud mental siempre estará ahí mientras las estructuras sociales sean injustas, excluyentes y todo este tipo de cosas que tenemos en Latinoamérica. Pues de hecho, creo que también podría ser como, sí, intervenir, pero se debe adecuar, ¿no? Adecuar a precisamente esas circunstancias Uh -huh. y aún así, sabiendo si cambian las estructuras que se dieran, no creo que por lo mismo del pasado, lo mismo de que estaba esa estructura anterior, no creo que sirva esa Sí. psicología porque va a venir precedido por otras formas de pensar o de ver o de sometimiento, como pues, uno ya sabe, ¿no? Hay Sí, diferentes, es así la como dinámica social. La dinámica social a través del proceso social, pues siempre supone que haya enfrentamiento, haya contradicción de tipo social. Lo que sucede es que estas sociedades, por ejemplo, la sociedad colombiana está considerada la segunda sociedad más desigual del mundo. Entonces uno dice, bueno, espera un momentico, hay millones y millones de personas excluidas de los beneficios, por ejemplo, del desarrollo, de la tecnología, de la alimentación, de la cultura. Entonces uno dice, bueno, en sociedades como esas, donde la vaina es masiva, la pregunta frente a la psicología es, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Entonces Martín Barón nos va a decir, mire, la función del psicólogo es, las tareas que tiene el psicólogo, una tarea importantísima, es recuperar la memoria histórica, recuperar nuestra memoria histórica. Es una tarea del psicólogo, recuperar la memoria histórica, porque si no sabemos de dónde venimos, quiénes somos, es muy difícil saber para dónde vamos. ¿Sí? Entonces, en las elecciones por vía democrática, digamos, democrática, pues a la gente la manipulan en las elecciones y termina votando por gente que no obedece a sus intereses. Entonces, recuperar la memoria histórica es uno de los elementos. Y sobre todo, otro elemento, rescatar las virtudes populares y el conocimiento popular. Y aquí viene otra pelea ya con los señores positivistas, que ellos no admiten sino eso que llaman ciencia. Pero Martín Baró, que pertenece a una corriente en Latinoamérica más amplia, que se llama el realismo crítico, al cual hay sociólogos, hay pedagogos, teólogos, economistas. Básicamente, ese realismo crítico del que forma parte Ignacio Martín Baró, pues es una corriente que siempre y en todo momento está
comprometida ética y políticamente con esos sectores, esto. Y básicamente, desde cualquiera de sus posiciones, va a plantear de manera general que sin el cambio de esas estructuras, pues no va a pasar nada. Y la ciencia, sea sociología, sea psicología, sea pedagogía, sea la que sea, pues tiene que contribuir a ese cambio y a esa transformación. Si no, la ciencia será inoperante o servirá como herramienta de adaptación a ese sistema. ¿Sí? Entonces Sí, él va a decir que la terapia no sirve, que la terapia, y ahí sí no estoy de acuerdo yo. Yo creo que sí hay que intervenir. Y más, es más, yo propongo, además de lo que dice Martín Baró, que hay que recuperar la memoria histórica, considero, y ese es todo un tema que no creo que alcancemos a tratar, que es recuperar la memoria mítica de los pueblos. Porque en el mito está la vida de los pueblos. Y ese es el elemento que nos aporta la psicología analítica de Carl Gustav Jung. El problema del mito y el símbolo. Una sociedad sin mito es una sociedad que está destinada a desaparecer. Entonces es una labor que tendríamos que hacer los psicólogos en esas formas de intervenir. Recuperemos la conciencia mítica, recuperemos la conciencia simbólica para poderla dar un sentido y un significado diferente a la vida, al proceso social, político de las sociedades. y creo que sí, los psicólogos o cualquier tipo de intervención, ya se me hace psiquiatras que abordan, o hasta los sociólogos, como dice, sí, sí deben de tener que esto es como todo, multifactorial, y Uh -huh. y creo que también, pues a veces hay como controversias con los positivistas, con los analistas, con otros analistas, con Jung, o sea, entre los conductuales, humanistas, y creo que todas aportan un cierto sentido de ver precisamente esa psique, pero aquí lo que creo que debemos hacer es ponernos a estudiar precisamente así como dice usted, temas que son culturales, económicos, todo lo que engloba para que tú puedas hacer, digamos, un tipo de intervención, ya sea comunitaria o social o individual. Pero Sí, la que a sea. veces, sí, adelante. Sí, iba a decir una cosa. Cuando Martín Baró se refiere a, por ejemplo, el psicoanálisis, la psicología cognitiva, la psicología cognitivo-conductual y el humanismo, la gestal y todas esas teorías, todos esos marcos teóricos, Martín Baró va a llamar la atención sobre algo y eso lo va a decir a través de todos los textos de su obra y todas las cosas. Y lo reitero yo y a uno le toca cada vez que habla de esto reiterar eso. No, Martín Baró no está en contra de nada de eso. Él dice que todo eso tiene validez en algún momento, porque todo eso da cuenta de alguna forma o de algún aspecto del ser humano. Eso hasta ahí. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Pues el problema, dice él, en estos países es que los unos son psicoanalistas, los otros son cognitivo-conductuales, los otros son humanistas, los otros son esto, pero muchos de esos, dice Martín Baró, han asumido esa posición sin un ejercicio crítico anterior. Es decir, soy cognitivo-conductual. ¿Y por qué es cognitivo-conductual? Porque no, porque es la psicología científica. Pero la pregunta es, ¿qué tanto se detuvo a pensar qué es eso de la cognitivo-conductual y cómo eso da respuesta a procesos que se dan aquí en Latinoamérica? Caso distinto, dice Martín Baró, de que yo después de haber hecho un análisis crítico, haber asumido críticamente cada uno de los enfoques, encuentre que algún enfoque de esos, alguno de esos, digamos del cognitivo conductual, tiene herramientas que yo puedo poner a disposición de las clases populares para alentar procesos aquí. Eso es otra cosa, pero no es a rajatabla que estamos en contra
de los profesionales, los que se llaman científicos, que eran los que me escribían mucho ahí en el canal, todos bravos, que yo estaba Sí. diciendo que eso no era así. Entonces, no estamos bravos con ellos, ellos pelean con uno no pelea con ellos, uno simplemente, el problema no es si lo que hacemos es ciencia o no es ciencia, el problema es qué tanto lo que hacemos contribuye a los procesos de transformación de estas sociedades. Pues yo, Ese es el problema. yo creo El que problema también, y la discusión de la ciencia es otro. sí, y yo creo que más que nada es esta psicología cognitivo-conductual, siento que obedece más al mercantilismo, ahora sí que es obra también del capitalismo, porque precisamente hace Sí, ¿no? que todo lo englobes en ciertos parámetros, y entonces tú no puedes englobar así, digamos, como en el DSM que lo que engloba es una enfermedad, pero Esa, siempre sale con que grave, media grave, y así, o sea, sí. puedes tener diferentes padecimientos, pero siempre te ponen, no, pues es grave, hay otra intermedia, intermitente, y entonces todo quieren englobar, pero en realidad, pues ahí mismo, en esas mismas especificaciones se da dando cuenta que en realidad, pues engloban muchos síntomas o muchos signos en una, pues, enfermedad, ¿no? Que podría ser. Y aparte no han tomado ni siquiera los aspectos que viene manejando ahí de las estructuras. Ajá. Entonces, no se mira eso. Entonces, el caso del DSM. ¿El DSM qué es? El DSM es un vademecum de supuestamente trastornos mentales que supuestamente es aplicable en todo el mundo, Exacto. los ciclos. Sí, Pero resulta que en el ser humano, nosotros los seres humanos, pues es muy complicado eso de los universales. Es muy complicado eso de los universales, porque el ser humano, además de lo psíquico, está sujeto a una serie de factores que son muy específicos de cada sitio, incluso dentro de países latinoamericanos, con lo que nos parecemos los mexicanos y los colombianos culturalmente hablando, pues de todas maneras somos diferentes, tenemos nuestra particularidad, nuestras cosas, nuestras formas, nuestros modismos, siendo muy parecidos porque pues evidentemente nos unen una serie ¿qué? De historias y una serie de situaciones, pero tenemos nuestra particularidad. Ahora, ¿cómo seremos de diferentes a, por ejemplo, países anglosajones o europeos? Pues totalmente diferentes. diferente. Entonces, querer englobarnos dentro de una simple y un esquema universal pues es un error craso, es desconocer esa particularidad del humano, esa cosa, aunque como dice que y no podemos desconocer eso, hay elementos que evidentemente nos unen a la humanidad entera, a los cuales Jung llamó arquetipos, pero son elementos potenciales que están atravesados y lo particularizan, son particularizados por la cultura de cada sitio. Y además a eso le sumamos los diferentes procesos políticos que se han abordado, que han transcurrido en las diferentes historias de los países, pues tenemos toda una particularidad que no podemos simplemente desechar por seguir un libro que en últimas está avalado por quién, por el Vaticano en psicología, la APA. La APA Sí, es como el Vaticano en lo de psicología, ¿no? Si sí, ella dice la APA esto sirve, pues eso sirve. Si la APA dice esto no sirve, pues no sirve. Y pues evidentemente estamos ante una situación en que asumimos eso muchas veces de manera como muy pasiva. Y como no, espere un momentico. muy adoctrinado, muy, Sí, claro. Exactamente. Empezamos. me comentaba que usted aborda dos autores, ¿no? Uh -huh. Uno es el que ya nos ha explicado un poco y quisiera saber cómo entra Jacobo Grinberg también aquí en... Pues a ver, Jacobo Greenberg, no tengo el tiempo para poner de pronto por qué o cómo entré yo en contacto con Jacobo Greenberg. Voy a decir simplemente que mi terapeuta, la terapeuta con la que yo trabajo, mi terapeuta, los terapeutas necesitamos terapeuta, es mexicana, de allá de la Universidad Autónoma de México. Entonces, por medio de ella empecé a conocer de Martín Baró, de quién, de Jacobo Greenberg, porque no conocía nada de Jacobo Greenberg. Y cuando fui a leer a Jacobo Greenberg, pues me enteré de la historia de Jacobo Greenberg, que evidentemente es un clio porque es un tipo que desaparece y
todo misterioso, se hasta desapareció. hay serie, ¿no? Hasta hay serie. Hasta hay, ahora hay serie en Netflix y De cosas de Netflix, esas, sí. y hacen todo un elemento de esa desaparición. Pero cuando uno se detiene, y ella me empezó a mandar los textos de Jacob Greenberg, porque aquí en Colombia es muy difícil conseguirlos. Se consiguen en PDF, pero a mí me cuesta leer en PDF, entonces ella me los mandó desde allá Físicos. de México. Y empecé a leerlo a Jacob Greenberg y encontré que Jacob Greenberg pues tenía una producción que no sé por qué tocaría, eso es una indagación, por qué básicamente un autor como ese que investiga ese tipo de elementos que tienen que ver con elementos que no es que él se inventó o cosa de esa, sino con elementos que, por ejemplo, desarrolla la física cuántica, que hizo experimentos con esto de la sincronicidad y eso lo hermana con Jung, parece que leyó a Jung en algunos textos, lo leyó Jacobo Greenberg, le faltó leer otros porque si hubiera leído otros, su teoría habría tenido mucho más sentido. Entonces yo empiezo a notar que existe de alguna forma algo que no deja que estemos hablando de cosas diferentes cuando hablamos de Jung y de Jacobo Greenberg. Los elementos que hablan y todo el elemento colectivo del psiquismo humano, pues lo encontramos tanto en Jung como en Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg va a hablar de el gran campo, ¿sí? La latice, La ¿cierto? latiz. La latice que es Sí. un gran campo cuántico, es el campo cuántico, ¿cierto? ¿Cierto? Y va a hablar del hipercampo. ¿Y qué es el hipercampo? El hipercampo es la unión de todos los campos neuronales que se unen en la latice y construyen la realidad y la concepción de realidad que trabajamos. Dicho a grosso modo, porque eso tiene muchísimas cosas. Cuando uno se pone a mirar esos elementos y esos conceptos, eso lo estamos trabajando ahora acá, tratando de mirar la cosa, y por eso el canal le dio ese énfasis, pues empieza uno a ver que no es que estén hablando de que sean autores diferentes, que es que acá está la psicología analítica y por acá está la teoría sintérgica y cosas de esas, sino que por alguna razón, por prejuicio, por lo que sea, por lo que esto, y yo le preguntaba ya a mi terapeuta, le decía, y en la Universidad Autónoma de México, ¿qué dice? Y ella me decía, no, pues como en todos lados hay mucha gente que no le para esas bolas a eso de Jacobo Greenberg. Y yo decía, pero ¿cómo así que allá no le...? Entonces empecé yo a meterme ahí y estoy en ese proceso de empezar a encontrar esas coincidencias y ver que de todo eso pues nos puede ayudar a una comprensión más amplia de lo que queremos comprender, que es el psiquismo humano. ¿Sí? Entonces por ahí es el cuento de Jacob Grimberg. No te escucho. Ah, que le digo que sí he leído su teoría sintérgica. Y sí, sí, también, ahí, por ejemplo, yo soy muy abierto en el aprendizaje. De hecho, con Jung no he leído tanto, pero no Uh estoy -huh. cerrado. Por ejemplo, bueno, estudio o me considero más de orientación lacaniana, de psicoanálisis, y a veces en Ya. cierto punto, te tocan por ejemplo, de Uh Jung, -huh. ¿no? Y también hacen como una diferencia. Y sin embargo, yo no me atrevo a decir nada, primero porque no lo he leído. Y segundo, por ejemplo, también en lo del árbol, a mí me parece muy bien Sí. porque al analizar yo esta teoría que yo tengo más firme, digamos, porque a veces uno no abarca todo, ¿no? Tienes que leer demasiado y tener una crítica súper Ajá. abierta, pero es lo que uno trata de hacer, es precisamente que a veces yo estoy observando y observo, ahora sí que puro método de observación y las cosas que se ven, por ejemplo, en lo del árbol. O sea, es muy obvio que se da, nada más que a veces se interpreta de alguna otra manera en esta técnica analítica, pero es igual, Sí, claro. va más o Uh menos, o -huh. sea, te va guiando y me hizo pensarlo así, porque también usted me acaba de decir que también Jacob Greenberg tiene que ver con Jung, entonces digo, entonces me está abriendo ahorita mi espinita
para ahorita empezar a leer un poquito más a Jung, que creo que tengo una hermana que precisamente lee mucho a Jung, le voy a preguntar tantito. Y Sí, claro. y sí, Y ahí, precisamente eso apunta a que precisamente en su canal, y lo reitero, también para los otros profesionales, que siempre busquen de otra manera de pensar, no tanto de cortar o de tener un conocimiento poquito de, por ejemplo, de psicoanálisis, de Jung, de todo, y eliminarlo, sino en verdad leerlo y decir, a ver, ¿qué tiene que aportar? Porque no tanto de dividir y a veces aquí, por ejemplo, en la comunidad, como en su canal, que llegan y te dicen, no, que es así, que el método científico y no, así igual, así hay en todos lados para su punto de vista y eso divide muchísimo. Y eso es precisamente lo ajá, que apunta este canal, que se vea y que precisamente al criticar alguna herramienta, se hable con argumentos y no con falacias, que es precisamente que a veces es el desconocimiento y a veces atacan al hombre, no atacan la mucha. teoría, y no hacen un argumento bien, donde abarquen todo, desde estructura hasta, no sé, psiquismo, podríamos decirlo. Y claro, yo lo que siempre digo es que en últimas, pues el asunto es que tenemos es que construir una relación constructiva. Y como decía, Jung era uno de los que invitaba a psicólogos de su época, de tu época, de diferentes teorías, de diferentes marcos teóricos, siempre tuvo como ese deseo de invitarlos y venga, nos sentamos a hablar sin prejuicios. Nunca le pararon bolas, nunca esto, pero yo soy de la misma idea, pues espere un momentico, hablemos sin prejuicios. En últimas, todos estamos en el mismo bus o en el mismo tren, solo que vamos en diferentes vagones. Entonces, allá están los psicoanalistas, aquí están los psicólogos analíticos, aquí están los cognitivos conductuales, allí van todos en un vagón, pero todos mirando el mismo objeto, que es Eso, que el hombre, el ser humano. exacto. Entonces, cada uno va a tener algo que decir de ese ser humano y va a ser algo posiblemente muy valioso y nos va a permitir llegar a comprender de manera más holística y más real eso que llamamos el ser humano. Así es. Y no nada más el conocimiento, por decirlo, es Entonces, más. el diálogo entre es una cosa fundamental. Sí. Uh -huh. Y sí, porque en ocasiones a veces no sé si decirlo bien, prostituye esto porque lejos de ir avanzando, es como una batalla de egos, ¿no? De yo tengo esta verdad, yo tengo la verdad absoluta en esto y debe ser así, y casi se Sí, vuelve uno tirano de ese propio conocimiento y decir, ¿sabes qué? Es sí, así. Y en lugar de sumar, se resta. sí. Se Bueno, resta exactamente porque estamos enamorados de una disciplina y no de el problema que aborda esa disciplina, que es el exacto. hombre. El día que nos enamoremos del hombre, pues no nos importa si el que está diciendo es de esta teoría o de esta otra teoría, sino que básicamente entendemos que todas las teorías aportan, que todos los saberes, incluso no científicos, también aportan al conocimiento del ser humano, porque todos los saberes, ya con esto termino, pues todos los saberes son producidos por el ser humano. Luego, en esos saberes está reflejado, en cualquier saber, está reflejado una parte del ser humano. Y sin ese saber, sin acceder a ese saber o rechazando ese saber, nos vamos a quedar con un faltante, un aspecto que el ser humano no queremos saber porque no lo decimos nosotros. Entonces, el llamado fundamental es a eso, a que no abramos el diálogo y que nos interese más bien el conocimiento del ser humano y no el imponer una teoría, porque es que a mí se me ocurrió que esa es la teoría verdadera y eso no. Perfecto. Pues yo satisfecho con esta entrevista. Gracias por compartirnos toda esa No, perspectiva que usted tiene como psicólogo. Y lo invito para que nos diga sus redes sociales, cómo se pueden comunicar con usted para listo. poder seguir. Entonces, lo primero, muchas gracias, Abraham, por la invitación. Chéverísimo que haya estos espacios, este tipo
de esto, porque en nuestros canales, que ya les doy las redes, también es nuestra intención, ¿no? Yo siempre os digo, hacemos un en vivo todos los miércoles a las 7 de la noche en TikTok, todos los miércoles, y entonces lo que yo siempre les digo, estamos tratando de conformar una comunidad de conocimiento. Entonces, la intención como es. Entonces, en esa medida, este tipo de esfuerzos como el que tú haces, maravilloso. Ahora, nos pueden buscar en TikTok, en Facebook y en Instagram como Mercurios a Psicología Profunda. En las tres redes sociales. Yo soy Ricardo Matallana Gaviria, ¿sí? Colombiano, psicólogo colombiano. Y si me quieren contactar al WhatsApp, entonces al 305-479-8652. 305-459-5382. ¿Listo? Vale, perfecto. Muchas gracias. También estaremos aquí poniéndolo en la descripción del video para que también puedan Listo, contactarse un poquito más fácil. Pues sin listo, listo. más, muchísimas Bueno, sin gracias. más, Esperemos un gustazo y muchas gracias. que no sea la única vez y que podamos colaborar Ok, lo, en cualquier lo situación mismo o digo yo, evento. que no sea la última vez. Así Listo. es. Aquí estoy yo para lo que se necesite, ¿no? Como los psicólogos de la liberación. ¿Listo? Órale. Haciendo hermandad. Sale. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, un Te abrazo. agradezco. Hasta Bueno, luego. chao.